Bienvenidos a todos, queridos hermanos. Hoy escucharemos el Evangelio de según San Mateo, donde Jesús dice: vengan a mí los que están cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que busque su Biblia o, si desea, apuntar los versículos, capítulos que hoy compartiremos a través de esta pequeña enseñanza. Así pues, hermanos, los invito a prepararnos en la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque permites una vez más reunirnos, escuchar y aprender de tu palabra. También te pedimos a ti, Mamita María, que intercedas por nosotros los pecadores ante Dios Padre Todopoderoso, que tenga misericordia de todos nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. En aquella ocasión Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Con esa alegría, con ese gozo, hoy el Señor nos dice en el versículo 30, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Ese gozo de ser cristiano, de llevar ese yugo, se convierte en una verdadera libertad para el hombre. Pero hoy el yugo para el mundo entero es la supresión, donde todo se es controlado, donde no hay libertad. Por eso hoy el Evangelio nos habla claro a nosotros, a los que hasta hoy han creído en nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos pueden decir, yo creo en el Señor, pero no lo obedecen. Y cada quien sigue viviendo el Evangelio según su manera. Pero para que ustedes vean, hoy nuestro Señor Jesucristo nos habla de una manera tan sencilla,
No es como hoy que muchos se esfuerzan por tener una sabiduría humana, pero nunca llegan a tener la sabiduría divina, porque es el Espíritu Santo que toca al hombre para llevar ese mensaje de amor, de libertad desde la fe. Por eso dice hoy nuestro Señor Jesucristo, en aquella ocasión Jesús exclamó, yo te alabo. La alabanza que hoy comparten los que están viviendo, los que hoy vivimos el Evangelio, pero no a medias, sino entregados a una totalidad de querer vivir y alcanzar la salvación. Por eso hoy Zacarías, que es la primera lectura, Zacarías capítulo 9, versículos de 9 al 10, dice, salta llena de gozo, porque estar cerca de nuestro Señor Jesucristo nos hace vivir cristianamente en libertad, sin opresión, sin sumisión, sino es una entrega, una libertad en el Señor Jesucristo que hoy nos ha dado el Espíritu Santo. Y ese es el gozo que tiene cada cristiano. Oh hija de Sión, lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén. El permanecer dentro de la Iglesia Católica es una alegría, es un gozo porque vivimos en la verdad. Pero ahora tenemos que creerla y darle vida a través del Espíritu Santo dado a nosotros. Pues tu Rey viene hacia ti. Él es el santo y victorioso, humilde y va montado sobre un burro. Sobre él el hijo pequeño de una burra. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Entonces se podrá romper el arco de las flechas, pues él dictará la paz a las naciones, extenderá su dominio de un mar a otro y desde el Éufrates hasta el fin del mundo. Cuando nosotros aprendemos a escuchar a nuestro Señor Jesucristo y a obedecerle, entonces la gracia de Dios se manifiesta en nosotros, muriendo a ese pecado que hoy ha corrompido a la sociedad. Por eso dice en el Evangelio, en aquella ocasión, Jesús exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, a esos que quieren tener un conocimiento humano, pero que se han desviado de una vida cristiana. Porque para muchos lo que diga Dios no importa, lo que diga el hombre sí. Y por eso hoy vemos tantas cosas que están pasando y que nos asombramos. Pero el Señor quiso elegirnos a nosotros para que creyéramos y viviéramos el Evangelio con obediencia y justicia. Porque si los que tienen el conocimiento humano aún no lo entienden,
Por eso viven alejados del Señor. Porque el Señor allá en Primera de Corintios 1, Primera de Corintios 1, 19 dice, ya lo dijo la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Porque han despreciado la palabra de Dios y han preferido la manera de pensar de ellos. Por eso usted ve muchas cosas que dice hoy que Jesús quiso decir esto. Y entonces empezamos a cambiar el Evangelio. Y el Evangelio pasa a ser a nuestra manera de querer nosotros darlo a conocer. Y por eso muchos se pierden. Se han ido a sectas. O como hoy muchos que se han instruido y que tienen el título, el reconocimiento de una instrucción, pero que están lejos de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dicen lo que dicen. Y el Señor dice, sabios entendidos, teóricos de este mundo, ¿cómo quedan puestos? Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca. Y por eso muchos de nosotros sufrimos hoy. Porque hemos cerrado los oídos a nuestro Señor Jesucristo, que hoy dice en el Evangelio, Mateo 11, 26, vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Y sigue diciendo San Pablo a los Corintios, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios. Cuando ponía por obra su sabiduría, entonces Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Por eso es importante nosotros que enseñemos la palabra de Dios, lo que el Señor ha querido dejarnos. Por eso esta sabiduría de este mundo, ¿a qué ha llevado? A la opresión, a unas guerras, a una mortalidad, al hambre. Y hoy más al hambre de la verdad, de la palabra de Dios. Porque hoy preferimos un evangelio de que se sienta bonito, que se oiga bonito, y de brincos y de aplausos, y de chistes y de cuentos, pero aceptar lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide es difícil. Por eso, allá en versículo 26, fíjense hermanos, en su propia condición, ¿cómo nosotros estamos viviendo? ¿Cuántos de ustedes tienen saber humano o son de familias nobles e influyentes?
Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios. Por eso Dios nos ha elegido a nosotros, para que vengamos a misa, lo alabemos, lo glorifiquemos y le demos esa honra y gloria que Él merece en la iglesia. Pero que también de nuestra parte debemos de esforzarnos en prepararnos para tratar y asimilar lo que el sacerdote o el diácono nos impartan en su homilía. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es. Pero el Señor ha querido que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Y por eso Él dice, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido oculta estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. La humildad, la sencillez ante Dios es lo que el Señor quiere. Esa verdadera conversión. No de los influyentes, de los jefes de Estado, de los que se sienten importantes, los que son o tienen esa sabiduría intelectual, que no es mala, pero que han preferido esa sabiduría que la sabiduría que viene de Dios. Y esa sabiduría, nuestro Señor Jesucristo nos la va dando a través del conocimiento. Por eso, hoy el Señor, a través de la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 14, dice, tú en cambio quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro sabiendo de quienes lo recibiste. De lo que hemos aprendido, si nosotros empezamos a leer las Sagradas Escrituras, porque ahí nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo. Además, desde tu niñez, conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Sí, esa da esa sabiduría, las Sagradas Escrituras, pero que el hombre ha despreciado, que el hombre hoy ya no ha querido escuchar. Y muchas veces también hay muchos predicadores que ya no hablan de la palabra, hablan de lo que ellos se imaginan, de lo que ellos piensan y de lo que a ellos les hace sentir bonito, pero de la verdad no. Y dice el Señor, mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. Por eso es una gran alegría y una gran misericordia cuando nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos llama a evangelizar.
Porque día a día nos vamos enamorando más de nuestro Señor Jesucristo, anhelando esa salvación que Él promete, conociéndolo a través de las Escrituras. Esa sabiduría hermosa que dice. Por eso San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios. Nunca conocerá la vida. Ve. Muchos escuchan de Dios, pero ¿cuántos le creemos? ¿Cuántos le obedecemos a Él en el caminar de nuestra vida? Porque el Señor dice eh, allá en 1 Timoteo 2:4, para que el Señor se los quiera dar a conocer, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para eso el Señor nos instruye, nos ha dejado las sagradas escrituras, para que nosotros podamos vivir en la gracia que Él nos invita a vivir, para un día conseguir la vida eterna. Porque allá en San Juan 17:17 dice el Señor, conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Porque la palabra nos enseña a vivir en la verdad. Pero aquellos que enseñen lo que les inspire en ese momento y no sea palabra de Dios, pues se están perdiendo la vida. Ya lo dice el Señor. Por eso dice el Señor hoy claramente a nosotros, vengan a mí, los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Hay que ir a misa, hay que ir a la confesión, hay que ir a la Santa Comunión. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé esa libertad a través del Espíritu Santo. No para que vivamos quejándonos, sino que el Señor quiere ver en nosotros una verdadera conversión, que al único que debemos de ir es a Él. Pero muchos prefieren ir al brujo, a los que leen la mano las cartas, y se les ha olvidado que hoy nuestro Señor Jesucristo nos habla claramente y nos dice, vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas y yo los aliviaré. Por eso el Señor nos da esa libertad. No nos oprime. Pero hoy este mundo con su sabiduría sigue oprimiendo a la humanidad. Por eso hoy el Señor nos invita a nosotros que al ir a Él nos ayuda a apartarnos del pecado. De ese pecado que hoy a nosotros nos invade y nos lleva. Por eso la segunda lectura de hoy, que es de Romanos capítulo 8, versículo del 9 al 13, dice, ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu.
Aquellos de nosotros que vivamos en la mentira, que vivamos calumniando, peleando, criticando, provocando divisiones. Seguimos viviendo según la carne. Porque el Espíritu nos da la fuerza para alejarnos del pecado. Ustedes ya no están en la carne. ¿Y cuál es esa carne? Según Gálatas 5, 20. Gálatas 5:20 nos dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Fornicación, los novios con derechos, las impurezas y desvergüenzadas, que hoy ustedes lo ven normal. Y muchos hasta se atreven a decir, es que el mundo ha cambiado, estamos en una sociedad muy avanzada. A la destrucción del propio hombre. Culto de los ídolos y de la hechicería, y eso está pasando. Eso está pasando. ¿A cuántos no veo con sus cintas rojas en la mano? Aquella mentira de que todas las religiones llevan a Cristo, esa es una falsedad. Porque entonces Dios no hubiera entregado su vida y nunca hubiera fundado su propia iglesia. Y nunca se la hubiera dejado a San Pedro. Pero hoy el diablo ha querido avanzar y esa sabiduría humana está arrastrando a muchos a ese pecado. Que a muchos les da igual decir herejías, como quiera. Con todos zapatos vamos al cielo. Si eso fuera verdad, entonces no necesitaríamos de las Sagradas Escrituras para instruirnos. Por eso en San Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y ningún hombre es más que Dios. Y dice, hechicería, para los que les gusta ir a los brujos, a leer las cartas, a tirar esto, a tirar el otro. Odios, los odios que hay dentro de las familias, entre los hermanos. Ira, la ira cuando uno se enoja, cuando uno no puede controlar lo que llega a sentir, ese deseo de venganza. Y violencia, cualquier clase de violencia, ya sea familiar o de la calle. Divisiones, esas divisiones que muchos hermanos provocan entre los mismos grupos de la iglesia. ¿Pero por qué? No han leído las Escrituras. El sectarismo, el pecado grande, meterse a una secta protestante. Aunque los protestantes dicen que la Iglesia Católica es una secta. A mí me da risa, porque su sabiduría es de este mundo. Pero la sabiduría de Dios viene de arriba. Y esas y envidias
borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Mm? Pero hoy ya muchos dicen, no, no importa, ahí vamos todos para adentro. Así es como el diablo ha ido destruyendo la sabiduría de muchos hombres que han querido escucharlo y no han escuchado la sabiduría de Dios que viene de arriba. Que aquí está la verdad. ¿Mm? ¿Cuántos no andan allá bendiciendo a parejitas del mismo porque también son hijos de Dios? Ciertamente que sí, todos somos hijos de Dios, pero el pecado. San Juan 8:34 dice que él que viva en el pecado morirá en su pecado. Aunque hoy los hombres con su sabiduría humana dicen, no, no importa. Así vamos. Dios nos salvará, nos quiere a todos como somos. Y hoy el Señor nos dice a nosotros claramente, ¿verdad? Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu. Pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no perteneciera. Todos tenemos el Espíritu Santo, esa alegría, ese gozo, esa verdadera conversión, pero que a muchos se nos ha olvidado. Pero Cristo está en ustedes y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Por eso Dios nos invita a alejarnos del pecado. Y a través del Espíritu Santo podemos nosotros apartarnos cada día del pecado. A través de la oración, del ayuno y del sacrificio. Un sacrificio. Por ejemplo, muchos dejan de ir a misa con tal de ver de un partido del mundial. Pero el que se esfuerza, Dios lo premiará. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida en sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Por eso dice el Señor, carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón. Y sus almas encontrarán descanso. Ese descanso que el Señor nos ofrece en la libertad de vivir libre desde la fe en este mundo. Pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Cuando nosotros estamos esforzándonos cada día por vivir el Evangelio, no importa lo que nosotros pasemos, el Señor dice que es suave y que todo pasará a su debido tiempo. Pero es de fe, esa fe que nosotros necesitamos tener y descubrir, como dice San Juan 8:31. Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Hoy nos lo dice a nosotros claramente, a los que escuchemos esta enseñanza.
Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Hay que perseverar, hay que estar frecuentemente leyendo las Sagradas Escrituras para poder vivir y dar testimonio de un verdadero cristiano. Entonces, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El vivir cerca, el descubrir a nuestro Señor Jesucristo, nos hace esa libertad desde la fe. Por eso el Señor dice a nosotros, queremos ser libres. Hoy el Señor nos dice claramente, vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes. Y por su gran misericordia, ya está el Padre Sebastián con nosotros como vicario de nuestra parroquia de San Justin Mártir. Pero ha pedido algo, que cada día oremos por él, para que su entrega y su servicio a nosotros nos ayude a encaminar para seguir a Cristo y alcanzar nuestra salvación. También reza por nuestro diácono Gilberto y también por mí, este servidor, que a través de la oportunidad que se me ha dado de compartir las enseñanzas y que también ustedes la compartan para cada día nosotros vivir cerca de nuestro Señor Jesucristo y hacer vida lo que hoy hemos escuchado. Vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas y yo los aliviaré. Que el Señor te bendiga, querido hermano, y la Virgen María te proteja. Y recibimos la bendición de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.